Bienvenidos a un nuevo episodio de La Dimensión Ordinaria y hoy vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, sin excepción porque nos ha afectado a todos, y estamos hablando de la virtualidad en tiempos de pandemia. Que nadie se engañe, la pandemia no ha terminado. Ni sabrá el Chiras cuándo va a terminar. Exacto, yo diría que por ahí otro año se lleva. Y pues hombre, como ya lo dijimos al principio del video, esta pandemia ha afectado a todos de una u otra forma. Algunos han sabido adaptarse, otros no tanto. Sí. Para que arranquemos de una buena vez, para empezar, los grandes efectos de la pandemia, sobre todo en la fuerza laboral, diciéndolo en términos más generales, nos ha obligado a todos a cambiar nuestra forma de trabajar. Ya no podemos decir que podemos llegar allá a la oficina y decir que podemos hacer lo que nos toque hacer, porque ya el riesgo de salud es muy grande. No es sino ver la cantidad de UCIs que se llenaron en los picos, que eso, mejor dicho, eso parecía más sacado de una película de terror. Y fuera de eso, ahorita a la hora de grabar este video, ese cuento con la nueva variante que está rondando por ahí del virus, que Dios me libre y me perdone. No. Entonces nos ha obligado literalmente a cambiar nuestras vidas, y definitivamente ya lo que conocíamos como normal ya se acabó. Falta ver cuándo regresemos a esa normalidad, si es que regresamos algún día. Entonces muchas de las cosas que han sucedido y que nos han pasado es que básicamente pasamos de un trabajo mucho más presencial a un trabajo virtual, en el que básicamente ya trabajamos desde la casa. Sí, ya se ha estandarizado de mayor manera lo que viene siendo el uso de plataformas como Zoom, el propio Discord, plataformas de, ¿cómo decirlo?, de reuniones. De reuniones, Zoom, Discord, Google Meet, el famoso Teams de Microsoft, todo lo que tenga que ver con conexiones y trabajo remoto. Mejor dicho, eso se volvió el absoluto boom, porque se volvió, gustenos o no, necesario, obligado. Se volvió la nueva normalidad. Se volvió la nueva normalidad, tiene toda la razón. Entonces ya muchas personas, incluyendo nosotros, ya tenemos que depender para poder, digamos así, sacar las cosas adelante, incluyendo este canal, trabajar virtualmente, porque no podemos, perdóname la expresión, no podemos arriesgar el pellejo para poder hacer lo que queremos sin terminar metidos en un cuarto quién sabe por cuánto tiempo y arriesgar ya saben el resto de la historia, para no meter aquí más terror. El caso es que con estos cambios de modelo de trabajo han habido como dice mi papá, sus ventajas y sus desventajas. Han habido beneficiados y han habido afectados. En este caso, por ejemplo, los más beneficiados ha sido el área de streaming, con la parte de videoconferencias, y obviamente lo de los videojuegos, porque obviamente todo el mundo aburrido sin poder salir tiene que entretenerse con algo. Entonces, ¿quiénes van a aprovechar? Ahí está. Las empresas de videojuegos, bueno, para las empresas de videojuegos esto ha sido un arma de doble filo, porque lo que ha sido en términos de hardware, distribuir sus consolas, sus equipos y todo eso, les ha afectado bastante. Pero cuando se trata de vender su software, sean los juegos, sean las aplicaciones, pues hombre, digamos que lo comido por lo servido. O sea, lo que pierden con lo que han perdido, el efecto negativo que han tenido con el hardware, lo han recuperado, lo han compensado con el efecto positivo que han tenido con el software. Sí, eso es cierto. No solo eso, desde hace mucho rato, desde mucho antes de pandemia, la tendencia era que los videojuegos se iban a convertir ya no en un producto, sino en un servicio, y formaron toda una estrategia alrededor de eso. Entonces, obviamente no falta también esa parte negativa, pero es más respecto a los usuarios que a las compañías, que han habido, digámoslo así, muchos desarrolladores que se han tomado la molestia de, aún en estos tiempos de crisis, porque eso también fue con crisis económica y todo, de coger e irle exprimiendo las billeteras a los jugadores. ¿Por qué? Porque en estos momentos, no pueden salir a hacer otra actividad. ¿Qué se van a dedicar en su tiempo libre de videojuegos? Entonces, ¿qué van a hacer durante los videojuegos? Aprovechar y les desangrando la billetera, que eso también ha sido, y en muchos casos. ¿O me equivoco? Hombre, lo van a hacer con o sin pandemia, así que nada nuevo bajo el sol. Sí, es cierto. Simple y llanamente que ahorita con esta pandemia, digámoslo así, que se reforzó ahora el modelo. Ya inclusive han habido una cantidad de cosas que añadieron nuevo asusto en temporada de pandemia para aprovechar la temporada, por decirlo de alguna manera. Entonces también hay cuento de ello. Bueno, y como ya dijimos, puede que los videojuegos y las plataformas de streaming se hayan visto beneficiadas, pero hay otros que no. Bueno, como sí. es el caso, por ejemplo, de los cines y las series animadas. Bueno,
Antes de pasar a esa parte, hay una cosa que yo quiero mencionar respecto al streaming, y es el hecho de que irónicamente el streaming ha sido una plataforma que sí ha sido beneficiada, pero no tanto por el asunto de las videoconferencias, sino porque precisamente mucha gente que normalmente podía haber estado trabajando en una empresa o alguna cosa, que por esta situación de pandemia terminó en crisis económica y por lo tanto perdió el trabajo, han encontrado en el streaming una forma de subsistencia. Entonces han habido inclusive una cantidad de personas que antes no hacían nada de eso, ahora se dedican al streaming, y pues no es que les vaya súper bien tampoco, pero hombre, digámoslo así, pero a ver, cualquier peso que se gane en el streaming es mejor que no ganarse nada. Sí, en eso sí tiene toda la razón. Entonces les ha convenido, y en algunos casos tienen algunas personas, al menos algunos streamers que yo conozco nuevos, tienen toda la intención de quedarse en ese negocio porque se ve que les ha funcionado. Bueno, ahora el asunto de los afectados. Ahora sí, porque si se me da la mano con el streaming, me adelanto a otro tema que va más para más adelante. En las películas, más que todo los cines, pues como no puede haber aglomeraciones, y pues las salas de cine son precisamente eso. Entonces, efectivamente se han visto afectados de manera muy negativa por esta pandemia. Sí, entonces, ¿cuál es el chiste? Ahí es donde está el detalle con los cines. En esos momentos, como tal, el cine está en números rojos. La mayoría de los cines están cerrados, aunque para la hora de grabar este video algunos cines los están reabriendo, no todos. Pero igual, entonces, ¿qué es lo que han hecho las compañías que hacen las películas? Primero, pues el cuento de los protocolos, toda la cuenta a la hora de hacer las películas. Pero a la hora ya de presentarlas, han recurrido al streaming precisamente para poder, digámoslo así, vender las películas. ¿Y qué es lo que han hecho? Literalmente también han aprovechado y han cogido y han montado sus propios servicios de streaming exclusivamente para todo lo que tenga que ver con sus franquicias y todo lo que dependa de ellos. Desventajas de ello, que obviamente la experiencia no va a ser la misma que en un cine. Eso por un lado. Y también por el otro, que este es un asunto legal. Han tenido ciertos problemas inclusive con sus directores y sus actores. Porque mientras estaban, por ejemplo, voy a mencionar este caso ahora. Usted ha escuchado del caso de Scarlett Johansson y la última película de Viuda Negra. De hecho lo he escuchado, esto también lo he hablado con otra gente. Que Scarlett Johansson también era la productora de la última película. Sí. Y el problema es que en el contrato se decía que pues, iban a sacar la película pues, en el cine y ella iba a recibir su parte y toda la cosa. El asunto es que lo estrenaron al tiempo, tanto en cine como en su plataforma virtual. Disney Plus. Y eso no estaba en el contrato. Entonces, ahí ya estamos hablando de temas legales. Aunque yo digo una cosa, no sé, hablo desde la ignorancia. Les costaba mucho hablar con Scarlett Johansson para modificar el contrato y que ella también accediera a que la película se estrenara en la plataforma virtual al mismo tiempo que en cine. Este caso yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, porque obviamente la pandemia obligó. O sea, ahí son cosas que se le sale a todo el mundo a las manos. Eso por un lado. ¿Sí? Y lo segundo es que eso, lo que usted acaba de decir, lo hicieron sin haberle avisado antes a la actriz y productora. Es que ahí es donde está la otra metedura de pata. Por eso el asunto es, lo que yo quiero decir es, ¿por qué no le avisaron primero? Le podrían decir, mire Scarlett, usted sabe que por el asunto de la pandemia, pues la película en cine no va a recaudar lo que nosotros teníamos esperado. ¿Le parece a usted que también lo sacamos en la plataforma virtual y usted también se lleva un porcentaje de lo que genere la película en la plataforma virtual? O sea, hubieran hecho eso y hombre, pues hasta a lo mejor accede y así no se meten en un problema legal. Exacto, pero ¿por qué no lo hicieron? Por el mismo problema que tienen las compañías. Si de pronto les funciona la plataforma de Disney Plus y le saquen todavía más plata, porque a rayos lo tienen que sacar en teatro, ¿para qué le tenemos? O sea, básicamente la misma avaricia de la misma compañía vuelve y juega. Porque es hacer dinero. Esa es a la larga todo el negocio. Entonces por eso sí, no realizaron en primer lugar. Pero es que es pan para hoy, hambre para mañana. Porque pierdes a una actriz, estás perdiendo credibilidad. Entonces mira, listo, puede que les saques menos dinero, pero a la larga te va a salir más rentable. Pero no, como lo quieren todos ya. No, y lo chistoso es que en realidad si usted se pone a echarle cabeza, la película le fue, en las taquillas le fue mal,
pero le fue mal precisamente por la situación de la pandemia. Pero en la plataforma de streaming donde lo montaron, eso se hizo, o sea, recuperaron la plata, o sea, sacaron las ganancias que tenían que sacar de lejos. O sea, la película es un absoluto éxito en la plataforma. ¿Cuál fue la vuelta? El asunto del contrato. Entonces por eso terminaron en ese detalle. Vuelve y juega la avaricia de la compañía. Lástima. Sí, es que lo que yo digo, mira, llegas a un acuerdo con la persona que tengas que llegar a el acuerdo y no pasa nada. Sacas tus ganancias, le pagas lo que corresponde a la persona que corresponda y quedas bien con todo el mundo. Y si eso sucede durante la parte legal, la parte de negocio, y ya después de haber hecho la película, imagínese cómo es el proceso, tanto en películas como en series animadas, que es desarrollando, o sea, apenas creando, produciendo el material en plena pandemia, toda la cantidad no solo de trabajo envuelto, sino también el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las películas, usted literalmente si tiene que pasar por protocolos de bioseguridad y apenas pase los protocolos, listo, quítese la máscara, colóquese el traje y empieza a actuar como si nada hubiera pasado. Entonces eso es un riesgo por un lado, entonces es un cuento muy delicado. Y en el caso de las series animadas, que una serie animada es una cosa más maluca de hacer, porque usted no tiene un personaje de carne y huesos trabajando, sino que usted lo tiene que crear desde cero, así sea con la herramienta que sea. Entonces o les toca trabajar de forma remota desde casa, como lo mencionamos al principio del video, o inclusive en el caso de la animación tradicional, usted tiene que empezar a coger y a correr como loco, porque no corría antes, ya bien duro que era todo antes, trabajar en papel, hacer todo y después correr a la editora que le aprueben, mejor dicho, todo ese proceso se volvió mucho más complicado todavía. La tecnología ayuda un poquito, pero tampoco hace milagros. Entonces la calidad de las series animadas, específicamente en ese caso, se ha habido afectada por ello, e inclusive han habido series y películas que han tenido que ser retrasadas, porque es que aún con toda la tecnología al frente tampoco es que da para tanto. No solo series y películas, ya lo hemos visto, hay juegos que han tenido que retrasarse por culpa de esta situación. Sin ir más lejos, el Halo Infinite, que sale ahora a finales de este año, que se retrasó, y ¿cómo se llama este otro? Y el Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West, que estaba programado para este año y ya todo indica que se va a ir para el otro año, precisamente por esta situación. Exacto. No, y obviamente en algunas plataformas, por ejemplo en el caso de los MMO, que eso es más delicado todavía, porque los MMO son un desarrollo constante. Los juegos masivos en línea son juegos que técnicamente no terminan hasta que termina el servicio. Entonces constantemente tienen que ir añadiendo cosas, arreglando bugs y una cantidad de procesos. Obviamente eso se va a retrasar más todavía, porque normalmente usted trabaja en un estudio, cerrado a sus propias oficinas, y ahora con todo el mundo trabajando desde casa en los equipos en equipos que definitivamente no son los de la oficina, que fueron diseñados para esos trabajos, ni con toda la tecnología con la que usualmente trabajan. Entonces obviamente más se va a retrasar. Caso por ejemplo en el caso de Star Trek Online, que a mucha gente le ha tocado precisamente cambiar un modelo de trabajo en casa, y aún con algunas ¿cómo decirlo yo? En esta temporadita de calma, que las cosas se calman un poquitico, aún así hay gente que no va a regresar a la oficina ni muerta. Entonces eso por un lado. Y otro, por ejemplo, otro caso, el caso de PS2, sobre todo ahorita con la actualización de Genesis, que en esos momentos ya montaron, como quien dice, el cronograma de aquí a final de año, y el contenido que viene para PS2 es muy, muy, muy poquito, muy de agotica. ¿Pero por qué? Porque no pueden arriesgar los desarrolladores a trabajar a full, pues como quien dice, con el acelerador a fondo, porque esta pandemia no lo permite. Entonces es complicado, sobre todo porque los jugadores tampoco es que les guste mucho, pero es lo que es. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, no, es que ahí no hay nada que discutir. O sea, es lo que es. Ya son motivos de fuerza mayor que nadie tiene control sobre eso, entonces. Sí. O sea, ahí sí me perdonarán muchos, sobre todo algunos que nos están escuchando y que son muy, muy, muy fanáticos de los videojuegos o del anime, lo que sea, que son, digámoslo así, muy hardcore, por decirlo en términos en inglés. Si están desesperados por nuevo contenido, tengan paciencia, porque la situación no da para más. Es lo único que podemos hacer. Tengan paciencia, sí. Tengan paciencia. Hablando de paciencia, digámoslo así, hemos tenido beneficiados, hemos tenido afectados, pero hemos tenido, digámoslo así, nuevas oportunidades. ¿Cuál ha sido las nuevas oportunidades? Un negocio, bueno, que no es exactamente nuevo, pero que gracias a la pandemia explotó. Es un negociazo, y en esos momentos
casi todo el mundo, falta ver si de pronto, bueno, casi todo el mundo se quiere meter en ese negocio. ¿Cuál es el negocio? Los VTubers. Pues los VTubers son un derivado de lo que viene siendo todas estas plataformas de streaming y todo esto. Es que esto ya lo hemos explicado en videos anteriores. ¿Por qué se les llama VTubers? Porque básicamente ellos se muestran al mundo con sus avatares. O sea, no muestran la cara de ellos, no salen en los videos, pero sí hay un avatar que reacciona a los movimientos. Reacciona de la forma como lo haría la persona. Exacto. O sea, la ventaja de los VTubers es que normalmente, digamos así, un streamer, un youtuber normal, digamos, eventualmente se especializa en cierto contenido que puede ser un cierto juego, o ciertos juegos, o ciertos temas, ese tipo de cosas. Los VTubers tienen dos ventajas. Primero, que el contenido que ellos producen son ellos mismos. O sea, no importa lo que haga un VTuber, la audiencia se va a fijar no en el juego, no en el tema ni en las cosas, sino en el VTuber como tal. Entonces eso es un negocio brutal. Y segundo, que es la ventaja más grande, el asunto del anonimato. Desde hace muchísimo tiempo no había habido forma de que usted, digámoslo así, tuviera una vida relativamente normal cuando usted básicamente es una figura pública. Y ser un VTuber es una ventaja absolutamente espectacular. Entonces, por donde usted lo mire, es un negocio casi que redondo. ¿Sí? No es sino que usted tenga la personalidad, sepa atraer su audiencia y después monte el avatar y, entre comillas, santo remedio. Ha sido tanto así que, primero, pues obviamente, o sea, por colocar un ejemplo, las dos agencias más grandes de VTubers, Nijisanji y Hololive. Nijisanji no se hace muy conocida por acá, pero Hololive originalmente era una agencia pequeña y explotó gracias a los fanáticos internacionales. Ya tenemos inclusive versiones de VTubers en español de agencias japonesas, que ese es el tal... ¿Cómo es que se llama? Wactor. Incluso creo que hay VTubers latinoamericanos también. Hay VTubers latinoamericanos, hay una VTuber mexicana, hay una VTuber colombiana. No, o sea, hay de todo. Cuando pues en otros países, sí, Japón, Oriente, Corea, incluso Estados Unidos, eso se veía más. Aquí en Latinoamérica eso era imposible de pensar hace algunos años. Y ahora como usted ya mismo lo dijo, de México, de Colombia, no sé, hasta del país que usted quiera. Exacto, no, quiero resaltar un caso muy específico y es el caso de una agencia llamada Wactor. ¿Cuál es el chiste con Wactor? Originalmente era una agencia japonesa, estrictamente japonesa, de VTubers japonesas, orientado al público japonés. Pero resulta que después de que pasó el cacharro con Hololive, de la explosión de Hololive, literalmente Wactor iba a apuntar, digamos así, a ser la competencia de Hololive. Pero Hololive ya se acopó el mercado de habla inglesa, ¿sí? El mercado internacional. Déjenme adivinar, están recurriendo a América Latina. Están recorriendo América Latina. Entonces pusieron a sus VTubers a hablar español. Usted, o sea, si usted escucha japoneses hablando inglés y uno medio se acostumbra porque usted ya los escuchaba antes, pues usted se imagina escuchar japoneses hablando español, tratando de hablar. El asunto es que el español, a ver, nosotros lo hablamos porque es el nativo de nosotros. Pero para un extranjero aprender español es durísimo. Exacto, y no solo eso. Jodido. Y no solo eso, el español es uno de los idiomas con mayor vocabulario que existe. O sea, el único y vocabulario hablado probablemente es el idioma con más vocabulario hablado que hay. O sea, ni el chino ni el japonés, que tienen tanta simbología, tienen tanto vocabulario hablado como el español. Entonces es más complicado todavía. Y otra cosa es que no sé si eso también pasa en otros idiomas, que una sola palabra en español puede tener 4, 5 y hasta 6 significados. Sí, de hecho pasa en otros idiomas, pero al menos el caso de español pasa en ese caso, pero también en español también es al revés, que usted tiene, digámoslo así, en un idioma específico, una palabra con 4 o 5 significados, y esos 4 o 5 significados tienen 4 o 5 palabras separadas en español. Y no solo eso, veo una comparación, y yo sé que nos estamos en un poquito del tema. En el inglés es más difícil diferenciar entre género femenino y género masculino, mientras que en el español no. En español es muy específico, ¿sí? Entonces las personas que están acostumbradas a hablar otros idiomas, cuando pasan al español, esa parte de gramática, esa parte, digámoslo así, de la lógica del idioma, les cuesta más todavía, porque no están acostumbrados a ese tipo de pronunciación ni nada por el estilo. Entonces,
regresando al tema, el caso de Wactor, se enfocaron en América Latina y en estos momentos están siendo un completo éxito en América Latina por VTubers de allá de Japón que están haciendo lo posible por hablar español. Creo que la última generación apareció una VTuber que habla español fluido porque las horas se ayudan un poquito de traductor. Y es mejor dicho, o sea, eso me perdonen la expresión, eso se está volviendo como el Hololive latino. Entonces, o sea, es un absoluto éxito. Y para colocar un último caso, como para darle mate, el caso de otra agencia que también se volvió popular, pero por razones completamente diferentes. De hecho, los VTubers que yo le voy a mencionar, usted los conoce, al menos uno o dos los conoce, y se llama de la agencia VShoyo. Y esa agencia son unos VTubers que principalmente transmiten es por Twitch, no por YouTube. Pero algunos de esos VTubers son muy conocidos por razones diversas. ¿Usted ha escuchado de uno llamado Iron Mouse? Resulta que Iron Mouse es una VTuber latina, es de Puerto Rico. Lo que sucede es que ella principalmente transmite en inglés y la historia detrás de Iron Mouse es una historia triste porque la persona detrás de Iron Mouse es una persona que literalmente tiene que estar encamada de por vida. ¿Sí? No voy a contar los detalles porque es pues triste y en cierto sentido maluco. Tocaría dedicarle un video aparte solamente a ella y en estos momentos tampoco aguanta. Pero también esta otra, pues el grupo son como de 5 o 6 y vienen de fuentes diferentes. Una es Iron Mouse y la otra que ya le hemos mencionado aquí en este canal que se llama Project Melody. Uy, lo de Project Melody... Sí, ahora ella transmite también en Twitch, normalito, o sea, ella no ha abandonado la otra plataforma, dejémoslo allá, pero ella también transmite en Twitch, y de hecho, y por eso vuelvo y cojo el caso de VShoyo. Resulta que, por lo que tengo entendido, me puedo equivocar, si alguien más sabe esto me corrige. El caso de VShoyo es que es una agencia que fue creada en parte por Project Melody y por el presidente y por el original fundador de Twitch, que en esos momentos el presidente de la compañía de VShoyo es el fundador original de Twitch. ¿Y qué es lo que... ¿Y qué es lo que hicieron? Básicamente coger a toda una cantidad de VTubers independientes, pegarlas sobre una compañía y asegurarse de que, o sea, de que ya trabajen como compañía sin que pierdan los derechos de independencia de las VTubers, porque ese fue yo creo que ya le había mencionado ese caso con Project Melody, que hubo una pelea entre ella y el diseñador original del modelo, bueno, etcétera, ¿sí? Pero fue a partir de ahí que nació VShoyo. Y en estos momentos VShoyo también es un absoluto éxito, ya han colaborado con Hololive, están colaborando con otras independientes y ha pasado de todo. Pero, ¿por qué ha sucedido todo esto? En resumen, porque son personas que prefieren mantener el anonimato, pero es un negocio redondo porque ellos son el contenido. Entonces estos VTubers están haciendo lo que no hacían las estaciones de televisión o las plataformas comerciales desde hace mucho tiempo, que es entretener a la gente en vivo y en directo. Estos VTubers son un absoluto éxito y todo gracias a ¿qué? Irónicamente a la pandemia. Bueno, y así como hay cosas buenas, también está la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Pues que esta pandemia también ha propiciado que las redes sociales y las plataformas como Twitch y YouTube se conviertan en un hervidero de toxicidad. Desgraciadamente. Porque la gente, o sea, mucho antes de la pandemia sabíamos que ya teníamos los que estamos conectados a la red cierto nivel, entre comillas, porque ya no tanto, de anonimato. Entonces básicamente, entre comillas, ya se acabaron los protocolos de etiqueta, ya se acabaron los modales, hablemos lo que nos dé la gana, que nadie nos va a detener. O al menos así fue como empezó. Eso hasta cierto punto, porque ha habido casos en donde a estos sectarios tóxicos cabezas huecas los han agarrado y bueno. Bueno, sí. Pero ¿cuál fue el cuento Ya que la pandemia lo encerró a todo el mundo. Sí. Y nos vimos obligados a convertirnos en aislados sociales. En seres asociales, ese es el término, me disculpan ahí, seres asociales. Entonces literalmente de alguna manera tenemos que expresar toda esa interacción con los demás de una manera u otra, porque ya no podemos salir a hablar con el resto de la gente, o al menos ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces, ¿cuál es el detalle? Ahí está internet, vuelve, conéctese y empiece y eche carreta. Entonces... Hombre, pero es que eso no justifica que usted se vaya a comportar como un vándalo, sí, porque eso es lo que son, con la otra gente. Pero desgraciadamente eso es lo que ha sucedido. Sí, miren, en cuanto a cuestión del mundo de los videojuegos, esto llevaba pasando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora ya están descontrolados. No es sino ver en los foros de precisamente
las páginas de prensa de videojuegos o cualquier tema relacionado con esto, es irse a esos foros o a las noticias que presentan esas páginas y hablan de lo que sea menos de lo que dice la noticia. Y usted lee los comentarios y es gente literalmente despellejándose por un pedazo de plástico. Es cierto. No, es que no solo pasa, o sea, y los videojuegos es solamente la punta del iceberg. En las otras culturas, en la cultura de anime, en la cultura de manga, solamente un simple ejemplo, una ilustración de Pokémon. Una ilustración de Pokémon, de uno de los entrenadores de Pokémon. Y un fanart, para más pica, ni siquiera una ilustración oficial, un fanart. Y solamente por un ligero cambio de piel, y ahí mismo los justicieros sociales saltan al ruedo. Ah, de la morena. De la morena. Y exacto, el de la morena. No, y que todo no el mejor. Que no recuerdo el nombre en este momento. Sí, yo tampoco es que me acuerde mucho el nombre, pero es exactamente el mismo cuento. Y solamente por una sola imagen. Ahora imagínese por cualquier cosa que diga una persona o por cualquier cosa que mencione un personaje. Todo el mundo se rebota hasta por la letra más mínima que se mencione. Bueno, y eso es literalmente una guerra. Sí, bueno, lo que pasó pasó hace unos días. No sé si venga el tema, pero a un desarrollador del Apex Legends, o sea, lo despidieron por unos comentarios que hizo en 2007 o en 2008. Imagínese. Que es imagínese. A ver, lo que dijo en esa época estuvo mal. Muy mal, de hecho. Pero hombre, si no pasó nada en ese periodo de tiempo, ¿por qué se lo van a venir a sacar ahora? Exacto. Además, él mismo reconoció el error. Él dijo, no debía haber dicho eso. La embarré y estoy muy enojado con mi yo del pasado. Bueno, mira, hombre, al menos lo reconoces. Pero hombre, si no se lo sacaron en el 2007, en el 2008 que lo dijo, ¿por qué se lo van a venir a sacar en el 2021? Exactamente por el mismo problema, porque como no tenemos cómo desahogarnos afuera, porque tenemos que estar todos encerrados por esta pandemia, nos tenemos que desahogar con cualquier otra cosa que se nos aparezca en línea, porque es el único medio, digámoslo así, o el medio más viable ahora para que nos comuniquemos todos. Entonces, la cantidad de toxicidad que literalmente se ha multiplicado de forma exponencial. Así antes Internet era una cosa complicada, ahora Internet es tierra de nadie. Que esto está más tóxico que el reactor de Chernóbil. Esto está más tóxico que el reactor de Chernóbil. Tiene toda la razón. Solamente usted conectarse a Internet, a cualquier red social o a cualquier parte donde le permitan hacer comentarios, y como mínimo la mitad de los comentarios que usted lea de lo que sea va a ser gente tóxica. Porque siempre tiene que pegarse a alguna pendejada. Es que no estoy exagerando. Hoy en día, para entrar a una red social toca ponerse un traje antirradiación, porque es que... No, es absolutamente en serio. Es más, la cosa se volvió tan absolutamente complicada que en algunas redes sociales les ha tocado, bueno, o entre comillas les ha tocado, no quiero hablar aquí de conspiraciones de gubernamentales ni nada por el estilo, porque eso no nos atañe, pero les ha tocado montar medidas, incluyendo inteligencia artificial y todo, para bloquear ese tipo de comentarios o inclusive cosas gráficas, para, digámoslo así, tener bajo control la libertad de expresión. Por eso digo que no quiero meterme en ese asunto de conspiraciones, pero la toxicidad se volvió tanto así que hasta las mismas plataformas les ha tocado llegar a ese nivel extremo de moderación. Entonces ha sido muy complicado. Es muy triste. Bueno, ya habiendo dicho esto, teniendo en cuenta todos estos aspectos, esperemos que la cosa mejore, porque sinceramente esta pandemia a todos sin excepción, todos nos ha afectado, nos ha vuelto una absoluta nada. Como si no nos hubiéramos dado cuenta desde antes. Y ojalá cambie. Ojalá cambie. No se ha dado cuenta a estas alturas. Sí, hay gente que no se ha dado cuenta a estas alturas, pero a todos nos ha afectado sin excepción. A todos. Esperemos que la cosa mejore y que la cosa cambie. Para darle mate a esto, ¿algo que quiera agregar? No, eso ha sido todo. Sí, bueno, valió la pena la desahogada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Valencia. Daniel Amador. Y nos veremos la próxima. Chao. Chao.